En la dinámica que estamos siguiendo de saborear la acción de Dios en la Iglesia a través de los santos, hoy deberíamos estar hablando de San Calixto, el primer papa después de Pedro, mártir, pero puesto que aquí tenemos a las hermanas dominicas de la presentación, pues quiero hacer alusión a la Beata Marie Puspin, que es la religiosa que fundó a estas monjas religiosas. Entre los siglos XVII y XVIII vive esta mujer nacida en Dourdan, que es una ciudad que está muy cerquita de París, al suroeste de París, y vive prácticamente en el tiempo de ese rey del cual todos hemos oído hablar, del rey Sol, de Luis XIV, que es el rey que, por un lado, lleva a Francia a ser una potencia mundial, después de la paz de Westfalia, después de la Guerra de los 30 años, en que Inglaterra pierde su hegemonía y la adquiere Francia, pero a la vez es una época de decadencia para Francia. De decadencia en las élites, de decadencia en la nobleza y en la monarquía absoluta, porque normalmente hablamos de los reyes como si los reyes siempre hubieran hecho lo que les diera la gana, pero la monarquía medieval era una monarquía que no tenía un poder absoluto, eran unos reyes que tenían muchas instituciones intermedias que limitaban su poder. Pero esta última monarquía, al final de la monarquía, hasta que vienen las revoluciones liberales, es una monarquía absoluta, que es la que provoca este sistema monárquico carcomido, corrompido por un poder omnímodo absoluto, y este es el poder de Luis XIV, aparentemente católico. Al final de su vida, gracias a un amante, se quiso convertir a una vida más católica, pero ya era demasiado tarde y Francia estaba ya demasiado corrompida. Pero curiosamente, en medio de esta Francia que se va carcomiendo, Dios suscita en Francia un montón de santos, especialmente dedicados a la caridad. Y bueno, pues esta es una de ellas. María nace en una familia muy católica, de 7 hijos, de la cual solo 2 llegan a mayores. Los padres son Claudio y Juliana, Claude y Julien, que no pasan ninguna necesidad porque tienen una buena fábrica de medias, que es la industria que se movía en esa zona de Francia. Le dieron una instrucción escolar escasa a María y bueno, mientras ganaban legítimamente dinero para ellos y para los trabajadores de su empresa, de su industria, pues no dejaban de servir en la parroquia, a través de la cofradía, los 2. Lo que pasa que, bueno, son épocas de mucha mortandad. Entre los 7 años de María y los 23 años va viendo cómo van muriendo todos sus hermanos, excepto Claudio, y al final su madre. Y a los 29 años muere su padre. Así que se queda ella con su hermano Claudio, que todavía es menor, y se queda como responsable del negocio. En realidad ella ya se había tenido que hacer responsable del negocio porque una calumnia hace que a su padre, que era un hombre muy honrado, le acusasen de mal manejo de los dineros, y entonces ella ya estaba preparada antes de morir su padre para dirigir esta fábrica. Pero una vez que se queda huérfana, a los 29 años, como digo, rige el negocio con una caridad inteligente, que esto es muy importante, saber usar el corazón pero también la cabeza, de tal manera que hace muy próspera, mucho más próspera la empresa, que es algo perfectamente legítimo. Hoy parece que todos los ricos por ser ricos son malos y que hay que castigarlos por ser prósperos. Eso lo provoca muchas veces la envidia. Es verdad que muchos ricos se corrompen, pero también es verdad que hay muchísimas personas que son muy trabajadoras, que Dios les bendice para que ellos puedan bendecir a otros y son prósperos entre ellos está ya sus padres, pero mucho más desde que María se hizo cargo de esta empresita. Así que, bueno, pues con criterios que hoy se llaman de la doctrina social de la Iglesia, pero que son criterios evangélicos que ya se practicaban en la Edad Media. Hoy parece que hemos descubierto las 8 horas. Las 8 horas era algo que estaba habitualmente respetado en la Edad Media. Cuando se pierde
la esclavitud de trabajar más de 8 horas o todo el tiempo es precisamente cuando la sociedad se empieza a descristianizar. Y hoy en el Perú, porque aunque la ley nos habla de muchas cosas, pero luego en la práctica hay mucha esclavitud y cada vez más. Yo cada vez veo más gente a la que le hacen trabajar los domingos, a los que no les dejan descansar con su familia, a los que no les dejan comer en casa, porque, claro, una sociedad que se seculariza, que se descristianiza, pues cada vez piensa más en el dinero y en la prosperidad material y no tanto en la espiritual. Con lo cual, cuando se derrumba la espiritualidad, también se derrumba la materialidad. Y entonces, pues ya veremos cómo esta falta de caridad que existe hoy en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo, pues lo pagaremos caro. Y esta sociedad todavía, por inercia, va siendo próspera, va avanzando, pero evidentemente camina hacia la guerra en todos los estratos, no solamente entre las naciones, sino las guerras dentro de las familias, como sucede dentro de los lugares de trabajo, pues porque no está el amor de Dios. Cuando no está el amor de Dios, pues cada uno se va haciendo cada vez más egoísta. Bueno, pues no pasó esto en la empresa de Mari Puspán. La fábrica, como digo, se fue haciendo próspera. Ella acogía, entonces no existía la escolarización, entonces suena muy bien eso de que los adolescentes no trabajen, pero claro, si no estudian, pues tendrán que trabajar. Y entonces ella lo que hacía era cogerlos en su fábrica, les enseñaba gratuitamente, como se había hecho en la Edad Media, con el sistema de los gremios, y los preparaba para poder trabajar y cobrar una vez que ya podían realizar aquello que habían aprendido. Primero ser aprendiz y luego se iba subiendo en el escalafón. Es una precursora de la revolución industrial y cuando la industria de tejidos de Dourdan, que era la segunda después de París, pues llega a ser fuerte y su hermano ya está capacitado para dirigir la empresa, ella lo deja todo, se retira y dedica el dinero que le queda para irse a un lugar muchísimo más pobre, a un pueblo que se llama Sainville, que está a 17 kilómetros al sur de Dourdan, y ahí, alejándose de París, allí, en un lugar, en un pueblecito muy pobre, donde hay muchas necesidades, ella compra una casa y empieza a acoger huérfanas. Les enseña para la mente, las escolariza, pero también pues las va enseñando a trabajar y a ser buenas cristianas al fin y al cabo. Así que se le van uniendo más jóvenes y ella pues entra en contacto con un sacerdote dominico que le lleva a entrar en la tercera orden de Santo Domingo. Ya hemos dicho alguna vez que los fundadores normalmente fundaban una rama masculina y luego pues había mujeres que también querían llevar ese tipo de vida, entonces se funda la segunda orden. Esto pasó con los franciscanos, pasó con los dominicos, ha pasado con muchas congregaciones. Luego había laicos que vivían en su casa y que querían llevar una vida de santidad, pero no podían dejar a sus familias o no era esa su vocación o lo que fuera, entonces formaban parte de la tercera orden, es decir, se beneficiaban de la espiritualidad y del carisma de esa orden religiosa sin ser ellos religiosos. Bueno, pues ella empieza a formar parte de esta orden tercera hasta que decide formar una congregación, pero una congregación que ya empezaban a ser no tan originales, porque la pionera de todo esto es la gran Santa Juana Francisca Chantal, que ya hemos hablado de ella, que con San Francisco de Sales quiere hacer unas mujeres que se dediquen a la caridad, pero que no vivan en clausura. Lo que pasa que fue muy rompedor en su tiempo y no se lo permitieron. Por eso las visitandinas son medio de clausura. Pero fue algo que ellos ya intentaron. Y los que sí lo consiguieron son los dos santos que tenemos ahí arriba. San Vicente de Paúl y Santa Luisa Marillac. Un siglo antes, siglo y medio, logran que la Iglesia entienda que ha llegado el tiempo de que el Espíritu Santo suscite estas mujeres a las que nosotros estamos tan acostumbrados, las monjas, que no son de clausura, que en realidad no son monjas. Monjas son las de clausura, propiamente hablando. Las que no son de clausura, preferible llamarles religiosas. Pero bueno, en general las llamamos a todas monjas. Pues las religiosas son mujeres que viven juntas, que hacen los votos de pobreza, castidad y obediencia, y
viven pues en el mundo y trabajan en las escuelas, en los dispensarios, según el carisma de cada congregación. Estamos muy acostumbrados a esto, pero esto en aquel tiempo era bastante rompedor. Y en el caso, había pasado con Luisa de Marillac y también con Marie Puspan, no quería propiamente que hiciesen votos en aquel tiempo. Entonces, bueno, pues se van uniendo cada vez más mujeres que quieren llevar esta vida de santidad y hacen 19 fundaciones antes de que muera Marie Puspan. Tienen 19 casas en 6 diócesis. Tienen dificultades, como siempre, las obras de Dios van acompañadas de la cruz, a veces incomprensiones dentro de la misma iglesia. El obispo de Chartres en aquel tiempo en Francia se estaba expandiendo el jansenismo, que es una manera de vivir la fe muy errónea, muy rigorista, muy fría, muy temerosa de Dios, todo lo contrario de lo que el Sagrado Corazón quiso hacer en Francia como antídoto precisamente del jansenismo, ¿no? Propiciar la confianza con el Señor sin perder el respeto, la misericordia, sin olvidar la justicia y, bueno, pues consiguió salirse con la suya, como siempre los santos, y al final con 70 años, 30 años después, consiguió ser aprobada esta congregación y murió. No como otros fundadores, hay fundadores que mueren olvidados, calumniados por sus propios hermanos, hay fundadores que tienen una muerte muy dura. No, Marie Puspan muere a los 90 años, en paz, rodeada y querida por sus monjas y su comunidad, gracias a Dios. Al ser dominica, y yo quería centrarme en esto, pues los dominicos, ya lo hemos explicado cuando hemos visto la vida de Santo Domingo, los dominicos de un modo muy especial están muy centrados en la verdad. Su carisma es especialmente de oración, por eso su lema es benedicere, laudare et predicare, bendecir, alabar al Señor, es decir, una dimensión muy fuerte de oración y predicar. Aquí aparentemente no hay caridad, no hacen obras de caridad, no se dedican a los dispensarios, que es lo que hoy más valora el mundo. El mundo valora a la Iglesia cuando da de comer a los pobres en los comedores, cuando cura a los enfermos, porque vivimos un mundo muy materialista que solo valora eso. Bueno, pues los dominicos en su origen no se dedican a las obras que hoy llamamos de caridad, pero no olvidemos que la mayor caridad es predicar, es enseñar la verdad. Esto es algo que hoy se nos olvida mucho. Hay un refrán que usamos que dice, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Es verdad, a veces uno predica y luego si no está acompañado de obras de caridad, pues ¿de qué sirve predicar? Una cosa es predicar y otra dar trigo. Pero este refrán es engañoso porque puede dar la sensación falsa de que lo importante no es predicar, lo importante es dar trigo. Lo importante es llenar estómagos. Y no es así. Lo más importante es predicar. ¿Qué significa eso? Que lo más importante es enseñar lo que llena el alma, porque el alma es más importante que el cuerpo. Conclusión, enseñemos y no hagamos obras de caridad. No, eso es una barbaridad. Nos acaba de regalar el Papa una exhortación apostólica en la que nos habla de la necesidad imperiosa, urgente, irrenunciable de la Iglesia de practicar las obras de caridad. En esta carta Dilesite, que significa yo te amé, nos habla el Papa de que la Iglesia, sin caer en la teología de liberación, en el marxismo, tiene que seguir siendo pionera en las obras de la caridad. Claro que se puede caer en el error de decir, bueno, yo predico la verdad, me preocupa el alma y el cuerpo que le parte un rayo. Eso está muy mal, porque a veces las obras de caridad, las obras de misericordia corporales son más urgentes que las espirituales. Urgentes no significa más importantes. Urgentes significa que primero hay que hacerlas. Si tengo a alguien que tiene hambre, primero tengo que dar de comer, porque ya le puedo enseñar el catecismo que con hambre no me va a escuchar. Entonces puede ser más urgente hacer obras de caridad. Obras de caridad son todas. Puede ser más urgente practicar las obras de misericordia corporales. Puede ser más urgente. Pero es más importante las obras de misericordia espirituales. Pero no tenemos que ponerlas en conflicto. La Iglesia tiene que realizar los dos tipos de obras de misericordia, los corporales y las espirituales. Pero como hoy día se nos están olvidando las que son más importantes, las espirituales, enseñar. Hoy los dominicos y las dominicas, enamoradas de la verdad, servidoras de la verdad que ilumina la mente, para que la mente iluminada practique más y mejor la caridad, porque la caridad brota de la voluntad, del amor, pero no hay amor si primero no sabemos cómo amar, a quién amar, porque amamos quien nos amó primero. Y entonces no podemos
separar eso. Vivimos un mundo muy relativista. Yo una vez oí a una religiosa que luego pensé que le tenía que haber tirado un tomate o algo así, porque a muchos jóvenes les dijo, la verdad separa, la caridad une. Eso es una barbaridad. La verdad no separa, aunque hay gente que no quiere la verdad y entonces se separa, pero la verdad es lo que nos une a Dios y lo que nos une entre nosotros, y ojalá todos conocieran la verdad. Es una barbaridad relativista decir que la verdad separa. Bien, pues este es el gran logro de Mari Puspán, que supo heredar de los dominicos esta centralidad de la verdad, y por eso hay que estudiar, conocer la verdad, alabar, rezar y predicar, y dar trigo, practicar las obras de misericordia. Por eso esta congregación se llama Congregación de las Hermanas de la Caridad, dominicas de la presentación de la Virgen María, porque también enamoradas de la Virgen se presentan, hacen oblación de su vida a la Virgen para enamorarse de la verdad, que la verdad no es una idea, es una persona, es Cristo, enamorarse de Cristo, que es la verdad, y la vida, para dar precisamente esta vida y este amor. Pues pidámosle hoy a la Beata Mari Puspán que sepamos mantener este gran equilibrio de la práctica prioritaria de las obras de misericordia espirituales, sin olvidar las corporales, sabiendo que en ocasiones puede ser incluso más urgente. Que así sea.